Gracias, hermanos. En esta mañana vamos a dar principio, ¿verdad? En esta mañana vamos a orar, a hacer una oración, ¿verdad? Para iniciar el día de hoy estos estudios, ¿verdad? Que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar así. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Padre Santo, a comprenderla, a entender, Señor, el propósito que tienes para nuestra vida. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Estamos muy contentos en esta mañana, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado y nos ha permitido un día más, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en esta mañana con esta lectura bíblica. Está en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios así: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Gracias, Jesús, por esto, ¿verdad? Por esta palabra. Entonces, hoy tenemos un estudio, ¿verdad? Es acerca de la importancia de los evangelios. Y en esta mañana, ¿verdad? En este versículo habla, ¿verdad?, de la manera en que Pablo hablaba y decía que era importante haber recibido el evangelio, porque llevaba palabra de poder a través del Espíritu Santo, pero no nada más era de llevar esa palabra, sino ser imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Lo que Dios enseñaba en su palabra, en su evangelio, ser los imitadores, o sea, hacer realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de su palabra. Pablo reconocía que esta iglesia verdaderamente estaba siguiendo el evangelio en enseñanza, pero también estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que Jesucristo estaba enseñando en su evangelio. Entonces reconocía que verdaderamente no nada más es llevar el evangelio, sino también hacer las cosas que agradan a Dios en su enseñanza, en este evangelio que Dios dejó para guiarnos y para instruirnos a su enseñanza, ¿verdad? Entonces Pablo reconocía de una manera especial a esta iglesia de tesalonicenses de llevar su evangelio y de hacer lo que en el evangelio Jesucristo enseñaba. Entonces, por eso es importante recalcar la importancia de los evangelios. Y hoy tenemos un estudio acerca de los evangelios, la importancia de los evangelios. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias. Buenas noticias, es importante recibirlas en nuestra vida porque necesitamos de esas buenas noticias, sobre todo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, estas son las buenas noticias, las buenas nuevas que traía el evangelio, ¿verdad? Estos evangelios fueron 4 evangelios que fueron escritos específicamente, ¿verdad? Para traer las buenas nuevas, ¿verdad? Y quiero empezar con 3 puntos importantes. El primero, que fue mostrada la obra de Dios, la vida, la obra de Jesucristo, ¿verdad? Ese fue el primer punto, que se fue mostrada
su vida, su obra de Jesús. Y el segundo punto, que los apóstoles anunciaron todas estas obras, todo lo que Jesús hizo, y enseñaban y anunciaban en estos evangelios todo lo que Jesús hizo. Entonces era importante que los discípulos enseñaran todas estas cosas de Jesús. Y en tercer punto, por eso los discípulos, los apóstoles, escribieron estos evangelios para que quedara escrito las obras que trajo Jesucristo y las enseñanzas que Jesús hizo en la tierra, y que se escribieran estos evangelios de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, que quedaran escritas para que fuera una enseñanza a las generaciones nuevas. Entonces, por eso es importante entender y estudiar los evangelios y el propósito de los evangelios. Estos evangelios, como dijimos, son las buenas nuevas. Fueron los relatos de los 4 evangelios que contienen esas buenas noticias, buenas nuevas de quién era Jesús, qué vino a hacer Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, estos 4 evangelios, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, estos 4 evangelios hablan de esa misma misión, un mismo mensaje de Jesucristo, que está centrada, ¿verdad?, en la salvación de las almas, en buscar al perdido, en recapacitar y traer esta oportunidad nueva de poder dar la oportunidad nueva de reconstruir tu nueva vida a través de la fe, a través de la esperanza y de una oportunidad de poder volver a iniciar cuando te arrepientes y vienes a Cristo y te da la oportunidad de volver a empezar como una criatura nueva. Estos evangelios es un relato de cómo comenzaron en Galilea y en Jerusalén las buenas nuevas. Es un relato donde cómo empezaron por primera vez estos evangelios. Entonces, ¿por qué se escribieron los evangelios? El evangelio se escribieron para apoyar estas enseñanzas que se escribían de Jesús, sobre la vida, sobre su obra y todo lo que hizo, los milagros y todo lo que hizo, porque había falsas enseñanzas. Enseñaban falsas doctrinas, enseñaban cosas diferentes a la enseñanza de Cristo, y se escribieron para que estos evangelios fueran testigos y fuera algo escrito de lo que Dios, Jesucristo mismo, enseñó para nosotros. Y esto también ayuda a los cristianos a entender la relación entre nosotros y la vida y la obra de Jesucristo en la tierra, su resurrección y la oportunidad que Dios nos dio a través de su muerte y su resurrección, de cambiar nuestra vida a través del perdón, un cambio en nuestra vida y una relación especial con Dios. Hermanos, estos evangelios se escribieron para nosotros conocer más de Cristo, mantenernos firmes en la fe a través de los evangelios, de sus enseñanzas, de leer, conocer más de la vida de Jesús, de conocer de sus propósitos, específicamente el propósito de Dios que tiene a nuestra vida, para nuestras familias. Vamos a seguir estudiando los evangelios para conocer más de Dios, de su propósito, lo que Dios tiene de enseñanza para nosotros, las cosas hermosas y los milagros que Dios hizo, sus enseñanzas, sus bendiciones, sus promesas, todo lo que Dios dejó para que nosotros pudiéramos leer y enseñar y recibir en nuestro corazón el cambio en nuestra vida, la esperanza que tenemos al leer de Cristo, que Dios nos da una esperanza nueva cada día,
y que tenemos la oportunidad de ser mejores, de cambiar y ser transformados por el Espíritu Santo de Dios, vivir en su presencia, hacer su voluntad y recibir las bendiciones que de un hijo recibe de su Padre, que es todopoderoso, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, hermanos. Este es un estudio breve, solamente queríamos hacer la importancia de los evangelios que son para nuestra vida, de leer los evangelios y seguir leyendo para poder conocer más de la importancia de lo que Dios dejó a través de sus evangelios. Hermanos, hay que seguir teniendo fe en tiempos difíciles, en tiempos de refrigerio, en tiempos buenos y en tiempos malos. Hay que ver las escrituras de los evangelios, que siempre tienen una esperanza de aliento y una bendición a nuestra vida. Hay que leer los evangelios, son importantes porque son escrituras y enseñanzas que Dios dejó para nuestra vida. Gracias, Señor, te doy gracias en este día por estos estudios que tuvimos el día de hoy, la importancia de los evangelios que debemos de leer, escudriñar tus escrituras y retenerlas en nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido que nos des ese deseo de leer los evangelios y retenerlos, las enseñanzas, y ser imitadores de Cristo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te pido una bendición especial para todos mis hermanos y todo aquel que invoque en nombre de Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.